Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder disertar la palabra, poder estudiar la palabra con todas aquellas personas que tengan el deseo de su corazón de llegar a tocar el corazón de Dios, de llegar a conocer el sentir, el carácter de Dios y así poderlo aplicar en nuestras vidas. Voy a hacer un mensaje corto, pero muy incisivo, porque quiero explicar algo que me han estado preguntando mucho en este tiempo, y es sobre la doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué Cristo le dice a la iglesia de Éfeso que, que ellos que está bien que ellos aborrezcan la doctrina de los nicolaitas porque él también la aborrece? Entonces, para estudiar este pasaje específicamente a los nicolaitas, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Dice textualmente así: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Dice la Biblia de esta manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Subrayé esa parte también, que es muy importante, de eso vamos a hablar un poquito también. Y los has hallado mentirosos. O sea, el ángel, en este caso el Cristo de la gloria, se expresa a la iglesia de Éfeso y le dice que ellos han hecho bien en pesar los espíritus, aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, y dice, y los has hallado mentirosos. Eso no es solamente en el tiempo de la iglesia primitiva. En estos postreros días también ese mensaje viene para nosotros. Tenemos que pesar los espíritus, y aquellos que dicen ser apóstoles, pesar sus espíritus por la palabra y ver si son realmente apóstoles o realmente los hallamos mentirosos. Que lo más seguro es la segunda parte. Dice el verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la pasión y el anhelo de haber recibido la salvación, de haber sido perdonada nuestra iniquidad, nuestra rebelión contra Dios, y que nosotros allí debemos desarrollar un amor, un inmenso amor, que es el amor incomparable de Dios, y no menguar, sino siempre estar como una antorcha encendida con respecto a ese regalo maravilloso que Dios nos dio como la salvación. Verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieres arrepentido. Verso 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Vamos a orar, hermano, porque este mensaje es fuerte, es incisivo y atraviesa de pecho a espalda los que todo aquel que diga ser iglesia en este tiempo, cuerpo de Cristo, que reciba esta palabra, tiene que entender que realmente nosotros vivimos en libertad en Cristo Jesús y tenemos derecho todos a crecer en la palabra de Dios y todos a desarrollar el propósito que Dios tiene para nosotros. Lamentablemente, cuando hay personas que subyugan y dominan al pueblo, un dominio que Dios no les dio, lamentablemente unos se acostumbran a mandar y otros se acostumbran a obedecer. Unos crecen y otros se quedan como cristianos enanos, que en el buen sentido de la palabra, para que me pueda entender, aquellos que reciben a Cristo en su corazón, que están en el primer amor, pero no crecen porque siempre están subyugados por los que están arriba. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. En esta mañana te doy gracias por todas aquellas personas que están escuchando este video y todas aquellas personas que lo van a estar escuchando a través de YouTube. Cada vez que tú toques su corazón y ellos abran el YouTube y se encuentren con esta enseñanza, Padre, yo te pido que es una enseñanza como miel a sus oídos, que puedan crecer, que sean personas, mi Dios del cielo, que tengan el interés de buscarte con un corazón contristo y humillado, con la intención de crecer, de avanzar en lo que es el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Y te pido, Padre, que en esta hora tú nos des la sabiduría que necesitamos, Padre Santo, para poder disertar esta palabra. Y que sea una palabra, mi Dios, que venga del cielo como lluvia,
que refresca nuestros corazones, nuestras mentes, mi Dios, y que nosotros entendamos que todos en Cristo somos un cuerpo y que cada parte del cuerpo tiene una función, que nunca nadie se debe sublevar sobre ningún hermano con el deseo de subyugarlo, de dominarlo y no dejarlo crecer en Cristo Jesús. Por eso te pido que en esta hora trates con nosotros en nuestros corazones, Padre, y no permitas que la altivez y la arrogancia tome nuestras vidas, sino que la humildad de Cristo, que Él nos ha enseñado, mi Dios, la podamos poner por obra para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuál es el título que le he puesto a esta enseñanza? Advertencia. Cuidado con la doctrina de los nicolaitas. Advertencia. Cuidado con la doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué Cristo se refirió a los nicolaitas de esta manera? Vamos a leer el verso 6 de Apocalipsis capítulo. Dice, pero tienes esto, le dice a la iglesia de Éfeso. Esta frase, pero tienes esto, es como una admiración o de alguna manera una aprobación que Cristo le estaba dando a la iglesia de Éfeso por la actitud que tenían con respecto a esto que yo voy a mencionar ahorita. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. La palabra obras en el griego significa hechos también, o sea, que aborreces lo que ves que ellos hacen de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaita significa seguidores de Nicolás. Cuentan las historias de muchas personas que dicen que Nicolás fue uno de los diáconos que levantaron los apóstoles. No lo dice la Biblia, pero cuentan las historias y simple y llanamente yo estoy mencionando lo que leí. Cuentan las historias que era un diácono que era muy efusivo, que era muy ferviente, elocuente, y mucha gente empezó a seguir a ese diácono de alguna manera. Y ese diácono se desvió o empezó a hacer lo contrario a lo que decía la palabra de Dios, pero como la gente tenía los ojos puestos en él, fueron seguidores de él, hicieron lo que él enseñaba. Por eso es que dice, aborrece las obras de los nicolaitas, o sea, los hechos, lo que ellos hacían, lo que ellos pregonaban, lo que ellos hablaban, lo que ellos, en la manera en que ellos actuaban, el Cristo los aborrecía. La palabra nicolaita, en el concepto estricto del griego, significa nico, los que conquistan, los que subyugan, los que dominan a los pueblos, y la palabra laita significa pueblo. Cuando nosotros hacemos un estudio, una sinopsis de lo que es el concepto estricto de nicolaita, entendemos entonces que hay un grupo de personas que conquistan, subyugan y dominan a un pueblo. O sea, es decir, Nico siempre están arriba y laita, el pueblo siempre está abajo. ¿Por qué estoy haciendo una referencia de esto? Y yo sé que esto va a ser fuerte lo que aquí se va a enseñar. Cuando Cristo peregrinó en la tierra, que Él escogió los 12 apóstoles, Cristo no tenía sitio fijo donde la gente llegara o un lugar específico donde la gente llegara a Él. Cristo siempre peregrinó en la tierra y siempre leemos en los pasajes de que Cristo llegó al mar de Galilea, de que Cristo pasó por Jericó, de que Cristo pasó por Samaria, inclusive siendo judío se atrevió a acercarse a Samaria, dándonos una enseñanza a nosotros en este tiempo de que el Evangelio debe llegar a toda nación y que debe llegar a todo pueblo, de que no solamente el Evangelio es para algunos escogidos, sino que el Evangelio es para todas aquellas personas que puedan aceptar en su corazón a Cristo y poder tener la salvación eterna. Entonces, Cristo nunca tuvo un lugar específico. Si nosotros nos ponemos realmente a analizar como hijo de Dios el peregrinar de Cristo, Cristo hacía era células. Cristo no estableció 4 paredes donde la gente llegaba a verlo a Él o a escucharlo a Él o a los apóstoles, no. Cristo peregrinaba por la tierra y llegaba a la casa de Jairo, llegaba a la casa de Pedro, llegaba a la casa de Juan. O sea, prácticamente Cristo no tuvo un lugar específico, sino que Cristo llegaba en varios lugares, visitaba las casas y ahí era donde estudiaban las escrituras. Allí era donde se predicaba el Evangelio. ¿Por qué Cristo aborrece la doctrina de los nicolaitas? Porque fue esta doctrina la que empezó a establecer lugares específicos donde la gente se llegara a congregar. Eso es algo muy parecido a lo que pasa en este tiempo, y yo sé que usted me va a entender. Yo no tengo nada malo en que se establezca un lugar o 4 paredes donde se predique el Evangelio. No hay problema.
porque uno mismo constituye ese lugar, casa de Dios, casa de oración, donde se estudian las escrituras, donde se va a hacer el culto a Dios, donde se va a adorar y a glorificar el nombre de Dios. El asunto malo de esa situación es cuando las personas que establecen ese lugar, que son vistas por los hombres como las personas que de alguna manera se esforzaron en que ese lugar fuera casa de oración y puerta del cielo, esas personas se vengan sobre el pueblo, o tengan dominio o subyuguen al pueblo. Si usted se da cuenta hoy día, una de las cosas de las que Cristo aborreció de esa doctrina es que unos se acostumbran a presidir y otros se acostumbran a ser oyentes. Se acostumbran solamente a llevar su cuaderno, su lápiz, a estar escribiendo, a estar escuchando, pero nunca crece. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que lamentablemente ustedes puedan palpar. Casa de Dios de Casluna. ¿Por qué yo digo casa de Dios de Casluna? Porque esas paredes, esa congregación, la representa Él. Allí predica Él, su esposa, sus hijos. Allí no predican a nadie. Cuando usted viene a Bogotá y va a avivamiento, allí tienen parte en los que tienen parte en el canto, tienen parte en el culto, el pastor, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, esposos de sus hijos y aún sus hijos, los hijos de sus hijos. Pero cuando usted ve, el pueblo que está abajo se acostumbra todo el tiempo a estar allí, a recibir de ellos, pero nunca el pueblo crece. O sea, se está moviendo ese pueblo a una prosperidad, a una vida abundante, a una vida sin enfermedad, a una vida sin pobreza, y el pueblo se está conformando solamente a buscar su bien propio y no a buscar el bien del prójimo. ¿Por qué? Porque siempre tienen unas personas arriba que ya ellos se están acostumbrando a hacer. Cuando Cristo se refirió a que Él era el buen pastor, se refirió a que Él era un tutor para esos discípulos, que Él, que tenía la experiencia y tenía la enseñanza y tenía el conocimiento del Padre, porque estuvo desde el principio con Él, era el encargado de impartir eso a los apóstoles, discipularlos, para que después que Él ascendiera, después que Él cumpliera el plan perfecto de Dios, ellos quedaran como heraldos, como llevadores del mensaje del Evangelio, y pregonaran que en Cristo, aquel que había sido crucificado, estaba la salvación eterna, y que era necesario seguir a Cristo para que el hombre saliera de la iniquidad, de la rebelión contra Dios, y saliera de la condición de muerte espiritual y pudiera tener acceso a la vida eterna. Es decir, su alma no se perdiera. Ese fue el fundamento por el cual Cristo vino a la tierra, por la iniquidad que había en el hombre, por la rebelión adámica de Adán y Eva contra Dios, y era necesario que alguien nos librara de esa condición de muerte. Pero Cristo no enseñó a estar en un lugar específico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos células, por ejemplo, yo le decía en estos días a un hermano, yo le decía, cuando nosotros nos reunimos en células, tenemos que hacerlo de una manera espontánea. Y yo siempre he dicho, es necesario, pues, entendido, tienen que ser hermanos, que Dios les hable, que tengan una comunión con Dios a través de la oración y de la palabra, porque no se puede poner a presidir una persona que no tiene el don de la predicación, no se puede poner a presidir una persona que realmente no sabe trazar un mensaje, porque las cosas de Dios se hacen en orden. Entonces, ¿por qué se hacen células? Porque es necesario que en las células visitemos varias casas de las mismas personas que sino para aquellas personas que vienen por primera vez. Es necesario que realmente sea algo espontáneo, sea algo libre, donde todos tengamos la oportunidad de crecer. No todos tenemos el don de la predicación, pero en esa célula pueden haber personas que sirvan el refrigerio, puedan haber personas mientras se está dando la célula, puedan haber personas que estén orando por sanación por aquellas personas que llegaron enfermas. Un cuerpo donde los brazos, las piernas, la cabeza, las orejas, la nariz y la boca y todo lo que comprende el cuerpo tenga parte, pero no todo el tiempo las mismas personas. ¿Por qué? Porque eso se presta aún para una corrupción.
empezando por lo espiritual, terminan en la carne. Se dice mucho que en esas congregaciones hoy día no son ni siquiera culto a Dios, sino que son negocios, porque increíblemente la recolección de dinero es algo que ha tomado el dominio del culto. O sea, se nota a legua que las personas están detrás del dinero y no detrás de las almas. Hay una predicación de motivación, de sentimentalismo, pero no de poder de Dios. Hay una predicación que la gente lo que quiere escuchar según los problemas que esas personas tienen, para que esa persona salga motivada de ese lugar, de recinto, pero no viene una palabra del cielo que rega su corazón, que lo confronta con el pecado, que lo confronta con su situación para que esa persona pueda cambiar. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios pongamos nuestros ojos en esta referencia que hizo Cristo a la iglesia de Éfeso, cuando dice, pero tienes bien que aborrecen las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas todo el tiempo eran un grupo de gente que estaban arriba, y los laitas, que son el pueblo, siempre estaba abajo. O sea, ellos gobernaban siempre un pueblo. Y si usted va para muchas congregaciones hoy día, hay gente que tiene 20 años sentada en una silla, 10 años sentada en una silla, 30 años sentada en una silla, mirando a las mismas personas que presiden, y esas personas que están en la silla nunca crecen. Son como instrumentos o instrumentos necesarios dentro de esa congregación para que esa familia que preside pueda subsistir. Porque normalmente dicen que viven por fe, no trabajan, y esa gente vive de los honorarios, de las ofrendas, de los diezmos, entre comillas, y los subrayos que dan esas personas que están abajo. Entonces se ha vuelto como un negocio, como que es necesario que esta gente esté aquí para que mi familia y yo podamos vivir. Y no fue eso lo que estableció Cristo. Cristo estableció un cuerpo. Cristo edificó una iglesia espiritual, no tiene nada que ver con 4 paredes. La misma Biblia dice que Dios no mora en casa hecha por manos de hombre. Dios no mora en casa hecha por manos de hombre. La iglesia de Cristo somos todos y cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo somos aquellas personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y en estas paredes espirituales, que es nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo mora en nuestro espíritu el Espíritu Santo. Fusionan 2 espíritus en uno. El Espíritu Santo y el Espíritu humano se hacen uno. Se establece lo que es la redención de la iniquidad del hombre, y a partir de ese momento nosotros dejamos obrar con libertad al Espíritu Santo, para que de esta manera nosotros podamos hacer y cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Los nicolaitas, repito, la palabra Nico significa los que subyugan, los que conquistan, o los que están sobre el pueblo, y la palabra laita significa pueblo. Quiere decir que la palabra laita está por debajo de los nicos. ¿Por qué? Porque el nico es un grupo de personas que gobierna, y los laitas es el pueblo que siempre gobierna. Eso se da mucho ahorita en las congregaciones. Se ha roto lo que es el diseño del cielo de la iglesia de Cristo. Por eso es que Cristo estableció 5 ministerios. 5 ministerios. ¿Por qué? Porque habiendo 5 ministerios en ejercicio, nadie va a poner los ojos en los hombres. Nadie va a poner los ojos en una persona. Pero cuando el pastor y la pastora son los que predominan en el culto, ellos se hacen señor de las personas que están abajo, señores. O sea, ¿dónde está ahorita el oficio en ejercicio de los evangelistas? ¿Dónde están los evangelistas en la congregación? ¿Dónde están los evangelistas que presiden juntamente con el pastor? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están? No pregunto por los apóstoles y los profetas, porque ya yo ese tema lo expliqué. Pero ¿dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde? ¿Por qué siempre la figura es pastoral? ¿Por qué siempre el pastor, la pastora y sus hijos? ¿Por qué ellos? O sea, ¿por qué siempre pasan los años, pasan los días, y siempre predominan esas personas y no hay más nadie? O sea, ¿dónde está el diseño de Cristo? Usted no se ha puesto a pensar dónde están los otros ministerios que Cristo estableció. ¿Dónde están los evangelistas? Usted va culto a culto. Quien predica es el pastor, o la pastora, o los hijos. Porque ellos sí le dan parte a sus hijos para que sus hijos crezcan. Pero ¿dónde están la parte del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está ese cuerpo que está abajo, que Dios utiliza también para obrar para el establecimiento del reino de Cristo en la tierra? Lo han anulado. Y esa es la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece. O sea, el Cristo de la gloria no aprueba
esas personas que se acostumbran a presidir y ese pueblo que se acostumbra a ser gobernado. Se ha de alguna manera torcido mucho versos de la Biblia para dar a entender que el pastor y la pastora son los que tienen el dominio y presiden una congregación. Es falso. Hay un verso bíblico, el cual no recuerdo ahorita, creo que está en el libro de los Hebreos, que dice que nosotros tenemos que estar pendientes de los pastores porque ellos velan por nuestras almas. Esa palabra pastor en el original no aparece. Dice, estad atentos de los dirigentes espirituales, los cuales velan por vuestras almas. ¿Por qué dice dirigentes espirituales? Porque no se está refiriendo a una persona, no se está refiriendo a un ministerio, se está refiriendo a todos los que tienen parte en presidir en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando Pablo caminaba, cuando Pablo iba a hacer muchas visitas a muchos pueblos para llevar el evangelio, normalmente Pablo siempre se llevaba a alguien. Pablo andaba con Bernabé, Pablo andaba una vez se llevó a Marcos. Pablo nunca se dio, siempre andaba acompañado. ¿Por qué? Porque no se refiere a la obra de un hombre, se refiere a la obra del Espíritu Santo sobre un pueblo o con un pueblo que necesita acercarse a Dios. Es el Espíritu Santo quien hace la obra en los pueblos, no somos los hombres. Entonces se ha dado mucho la idolatría hacia los pastores, las pastoras y los hijos. Se ha dado mucho esa idolatría. Hay congregaciones donde el pastor se enferma y la gente no se va a congregar. La gente no va más para la iglesia hasta que el pastor no se recupere, porque no le gusta cómo predica el hermano Pedro José, o no le gusta cómo predica la hermana Carmen Teresa. No les gusta porque están acostumbrados a escuchar al pastor. ¿Por qué? Porque se ha torcido un verso bíblico. El verso bíblico que dice, cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, y las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Cuando Cristo dice, las ovejas escuchan mi voz y me siguen, se está refiriendo a Él como la palabra de Dios. Se está refiriendo a Él como el verbo, como el logo, como la palabra que nosotros escuchamos y lo seguimos a Él. Pero no se aplica al pastor, señores. No se aplica a la pastora y a los hijos, no, Señor. Se está refiriendo a Él como el logo, como la palabra, no como a un hombre. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Escuchan cuál voz? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios a lo que Cristo se está refiriendo. No se está refiriendo a Él como hombre, como el Hijo del Hombre. No, se está refiriendo a la palabra. Cristo siempre hablaba de una manera terrenal para dar a entender una verdad espiritual. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Escuchan cuál voz? La palabra de Dios. El Cristo es la palabra. Todo por él fue hecho y para Él fue hecho. Y nada sin Él fue hecho. Y todo fue hecho por la palabra. Y la palabra es Cristo. A eso se está refiriendo Cristo en ese verso. Entonces hay pastores que dicen, no, la gente viene aquí a escucharme a mí. No, Señor, perdóneme, Pastor Pancho Pistola, la gente no va a escucharlo a usted. La gente va a escuchar la palabra de Dios para seguir a Cristo. Quiere decir que todo aquel que presida allí, que sea un hombre, una mujer de Dios, llena de Dios, que Dios lo respalde, la gente lo va a escuchar y va a seguir a Cristo. No lo van a seguir a Él, al que predica, porque no es el mensajero, es el mensaje, señores. Es el mensaje que se predica detrás de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es que todos los hijos de Dios debemos estar. Y poniendo por obra esa palabra, seremos verdaderos discípulos de Cristo y seremos seguidores de Cristo. Entonces los nicolaitas eran herejes. Los nicolaitas eran herejes. Esos nicolaitas empezaron a meter dentro de la doctrina cosas que no agradaban a Dios. Seguían ídolos, seguían costumbres. Eran de los que decían que si la comida estaba mala, no importa, cómansela, porque mala desde el punto de vista espiritual, porque era consagrada a otros dioses. Cómansela, eso no tiene nada que ver. Cuando la palabra de Dios dice que oremos la comida en el nombre de Jesús y sin ningún remordimiento, no las podemos comer. Usted no puede ser parte, por ejemplo, en Venezuela, Maracaibo, allá le rinden mucho culto a San Benito y hacen parrandas, hermano, donde hay aguardiente, pero aguardiente en caja y comida. O sea, si usted le van a dar un plato de comida de eso que se consagró a San Benito, usted lo santifica en el nombre de Jesús. Yo santifico en esta comida en el nombre de Jesús. Rica comida, sabroso sustento que haces afuera, dale para adentro, pero habiéndolo santificado en el nombre de Jesús.
Porque si usted no santifica esa comida en el nombre de Jesús, que no es culpable de lo que esa gente está haciendo, usted está haciéndose parte de esa consagración a ese supuesto santo que esa gente está adorando. Pero ya santificando la comida, usted libra esa comida de la consagración a ese ídolo y usted se la puede comer tranquilamente. Usted puede comer sin remordimiento cualquier comida que haya sido consagrada, por ejemplo, a San Benito, a José Gregorio Hernández, a la Virgen de la Arepa, a la Virgen que usted quiera, pero usted santifique esa comida en el nombre de Jesús, porque ya ahí usted está siguiendo los lineamientos de la palabra. Pablo dice, anda a la carnicería y compra de cualquier tipo de comida sin remordimiento y no llame anatema lo que Dios ha bendecido, simplemente santifíquela en el nombre de Jesús. Y voy a aclarar otra cosa aquí. Hay mucha gente que se la pasa cubriéndose con la sangre de Cristo. No, que yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, que yo cubro a mi esposo con la sangre de Cristo. Mire señora, mire señor que me está escuchando. La sangre de Cristo tuvo un propósito específico en la tierra y es remisión de iniquidad. Remisión de iniquidad. La sangre de Cristo se derramó en el Golgota para que usted y yo, accediendo a esa salvación eterna por medio del mensaje del Evangelio, fuéramos limpiados por la sangre de Cristo. Limpiados, no somos cubiertos. La sangre de Cristo limpia, no. Quita todo el pecado espiritual que hay en nosotros y nos da acceso a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. La sangre de Cristo nos da la salvación, pero lo que nos protege, lo que nos cubre en las batallas que nosotros tenemos contra Satanás es el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo fue el nombre, sobre todo nombre, el único nombre en el que podemos ser salvos. Quiere decir que yo no puedo nombrar la sangre, sino el nombre de Jesús. Me hago entender lo que quiero decir. No es bíblico invocar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para remisión de iniquidad. La palabra iniquidad significa rebelión contra Dios. El hombre se rebeló contra Dios en el Edén y por ser Adán nuestro primer padre, el pecado entró a nosotros. No fuimos los culpables, no fuimos los responsables, pero lo heredamos por ser Adán el primer hombre de la creación. Al heredar nosotros esa iniquidad, cuando nosotros nacemos de mujer, que ya tenemos la conciencia a los 8, 7, 6 años, que empezamos a tener conciencia del bien y el mal, ese bien y el mal al cual Adán y Eva abrieron los ojos, nosotros empezamos a desarrollar esa iniquidad y es necesario que aceptemos a Cristo en el corazón para que nosotros podamos ser limpiados de esa ciencia del bien y el mal al cual Adán y Eva abrieron los ojos. Por eso es necesario la sangre de Jesús para remisión de iniquidad y por supuesto para perdón de nuestros pecados. Pero el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el que podemos ser salvos, en el nombre de Jesús, es en el que nos podemos cubrir y es en el que nosotros nos refugiamos para poder luchar las batallas que tenemos contra Satanás. Nosotros contra Satanás no tenemos guerra, señores. Olvídense también de esas guerras espirituales. No, que yo estoy en guerra espiritual. Mire, hermano Pancho Pistola, usted no está en guerra espiritual por nadie, porque ya la guerra fue ganada por eso. Para haber una guerra tiene que haber uno que muera y uno que viva. Y la Biblia me enseña a mí que Satanás venció al diablo y a sus demonios en la cruz del Calvario cuando le entregó su vida. Al él vencerlo ya la guerra fue ganada. Pero nosotros libramos batallas en nuestra alma, que es la que está buscando de alguna manera regenerarse para agradar a Dios, contra Satanás, que tampoco tiene autoridad espiritual para venir contra nosotros, porque no tiene acción legal en la tierra, porque no tuvo un cuerpo como lo tuvo Jesús. Pero nosotros luchamos la batalla porque él actúa ¿dónde? En nuestra mente, en nuestra propia concupiscencia, en nuestras propias debilidades actúa Satanás. Entonces, tomando en cuenta todas esas cosas que estamos tocando ahorita, vamos otra vez a la doctrina de los nicolaitas para dar por terminada esta enseñanza. Nico, los que subyugan, los que conquistan, los que de alguna manera coercionan. Laita, pueblo. Los nicolaitas son aquellos pueblos, aquellos herejes, aquellas doctrinas que les gusta siempre estar arriba presidiendo, que les gusta la aprobación de la gente, que les gusta que los estén idolatrando, que los estén de alguna manera venerando. Y los laitas es aquel pueblo desentendido que sigue a hombres y no sigue la voz de Cristo a través de su palabra. Hoy día en las congregaciones está pasando eso. En las congregaciones hay un grupo que quiere estar arriba y hay un grupo que se conforma a estar abajo. Por ejemplo, yo, Fernando,
Cuando yo me empecé a asistir a la congregación con mi esposa, empecé a escuchar palabra de Dios. Una de las cosas que yo le decía al Señor era, mire Señor, si yo algún día me comprometo contigo a hacer las cosas como tienen que ser, yo te pido que no me dejes sentado en una silla, que yo haga sin tener conocimiento de propósito de nada. Yo apenas estaba asistiendo a una congregación y yo le diga, no me permitas estar en una silla sentado sin hacer nada, en pocas palabras, sin cumplir un propósito, porque no fuimos hechos hijos de Dios para estar sentados en una silla, señores. Fuimos hechos hijos de Dios para desarrollar talento, para desarrollar dones que nosotros podamos poner por obra en bien del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Hay gente que se acostumbra todo el tiempo y se conforma a lo mismo, a ir los domingos a la iglesia y más nada. La palabra iglesia significa asamblea democrática. Y si ustedes se ponen a ver, nosotros, el cuerpo de Cristo no es una asamblea democrática. El cuerpo de Cristo tiene alguien a quien sigue, tiene un tutor, tiene un ejemplo, tiene una autoridad a quien seguir, que es el Dios de la gloria a través del Cristo. Y el Espíritu Santo que nos pone el querer como el hacer para que nosotros la podamos hacer. O sea, nosotros no somos una asamblea democrática. La iglesia de Cristo, cada uno de nosotros a través de la palabra tiene ordenanzas, edictos, tiene una escritura hecha por Dios para que nosotros vivamos conforme a ella. Por eso es que no somos democráticos. Por eso es que los ministerios no los puede poner el hombre, los ministerios los coloca Cristo. Es Cristo quien coloca los ministerios. Es Cristo quien llama a los hombres a presidir, no para subyugar ni conquistar, no, como dice la Biblia, como colaboradores de la grey. O sea, los que ya hemos sido enseñados, ¿verdad? Nos prestamos a enseñar para que los que van empezando también crezcan como crecimos nosotros. Imagínese usted que todo el cuerpo de Cristo fuera entendido y todos entendiéramos que tenemos un ministerio que seguir en común, que es el ministerio de la reconciliación. Que todos nosotros trabajáramos en pos de la reconciliación de las almas con respecto a Dios por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero no es así. Hay gente que se acostumbra de, no, yo no voy a hacer nada porque aquí está el hermano Fernando y la unción la tiene él. Yo no voy a orar por los enfermos porque yo oro y los enfermos no sanan. Vamos a llamar al hermano Fernando para que ore porque cuando él ora los enfermos sí se sanan. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Todos nosotros tenemos dado por Dios una autoridad. Y esa autoridad no se pone de manifiesto si nosotros mismos no lo permitimos. Usted que me está escuchando, amada hermana, amado hermano, si usted tiene fe y usted cree en el Cristo de los milagros, el Cristo del que habla la Biblia, el Jesús que caminó por la tierra y que el Espíritu Santo lo respaldó con milagros y prodigios, si usted cree en Él, así como Él lo hizo, cosas mayores, dijo Jesús, haremos nosotros. Invocando el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, usted ora y por su fe el enfermo sanará. Usted ora por un hermano que está descarriado, que está perdido, que perdió la brújula del Evangelio. Y dice la Biblia que Dios le dará vida a través de su oración. O sea, en fin, todo es por fe. El justo por la fe vivirá. El justo vive por fe. Entonces, para concluir, mis hermanos, tengan mucho cuidado con la doctrina de los nicolaitas, porque esa doctrina Cristo la aborrece. No se acostumbre todo el tiempo a escuchar a un hombre y a una misma mujer y a su... No, de eso no se trata la iglesia de Cristo, el cuerpo. El cuerpo se trata de que cada uno tiene una función. Y la mano derecha no hace lo que hace la mano izquierda, la nariz no hace lo que hace la boca y los ojos no hacen lo que hacen la oreja. Por lo tanto, la oreja tiene que cumplir su función, los ojos su función, la nariz su función, la boca su función, los brazos su función y las piernas su función. Quiere decir que todos tenemos algo que hacer en el cuerpo. Todos tenemos una responsabilidad en el cuerpo que tenemos que cumplir. Pero mientras que los nicolaitas estén sobre los pueblos, mientras que los nicolaitas te estén subyugando y te estén conquistando, tú nunca vas a poder desarrollar los dones, los talentos, las manifestaciones del Espíritu Santo que en este tiempo van a manifestar a través de tu vida. Porque has puesto los ojos en los hombres y has dejado por poco lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Entonces es necesario que nosotros a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Todos tenemos un propósito de Dios en la tierra. Todos fuimos llamados a cumplir un propósito, un diseño ya establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo.
La pregunta es cuándo lo vamos a cumplir. La pregunta es cuándo vas a desarrollar ese poder que está dentro de ti. Mientras que estén las Nicolaitas, mientras que tenga los ojos puestos en el hombre, mientras que tenga los ojos puestos en tu pastora, mientras que tenga los ojos puestos en los hijos de los pastores, mientras que tengas los ojos puestos en los cantantes, en los que sirven en el altar, tú nunca vas a salir del letargo en el sueño en el que caíste. Ya despertémonos del sueño en que estamos. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Hagamos células. Reunamos en la casa primero del hermano Pedro, después del hermano Juan, después del hermano Fernando, después del hermano Gustavo, después del hermano Andrés. Qué hermoso es reunirnos en diferentes casas y que la gente que vive en las diferentes cercanas a las diferentes casas de los hermanos tengan acceso también al Evangelio. Pero cuando es en 4 paredes, que no está mal, mientras que se cumpla el diseño de Cristo, está mientras que se cumpla el diseño, pero mientras que esté el pastor y la pastora y los hijos, y los demás ministerios, evangelistas y maestros, estén eliminados, estén de alguna manera cauterizados, porque la vista y la funcionalidad solamente están el pastor, la pastora y los hijos. Ese no es el diseño de Cristo. Esa es la doctrina de los Nicolaitas. Siempre ellos arriba, como familia, creciendo, predicando, haciendo actividades y los demás gobernados. Vaya para allá, venga para acá, súbase para allá, coja para allá, haga esto, haga aquello, diga esto, pero siempre tiene el dedo encima de la persona, el dedo del Nicolaita encima, que es el que dirige la orquesta. Que yo sepa, este negocio es de Cristo. Y el que dirige la funcionalidad de la iglesia es el Cristo de la gloria a través del Espíritu Santo, que dice la Biblia que los que son de Dios son guiados por el Espíritu. El Espíritu es el que da las directrices y el que da las instrucciones por las cuales nosotros nos debemos regir para establecer el reino de Cristo en la tierra. Si no hay un Espíritu dirigiendo, entonces ¿quién está dirigiendo? Los Nicolaitas, la doctrina que Cristo aborrece y que la iglesia de Efeso pudo ver, pudo visualizar, ¿no? Esta gente lo que son unos vivos, todo el tiempo están mandando ellos y aparte de eso están empezando a incursionar cosas en lo que Cristo enseñó, que Cristo no lo enseñó, y lo que están es desviándonos de lo que Cristo mandó a hacer. La iglesia de Éfeso lo pudo visualizar, se dio de que habían cosas que estaban sucediendo que no era correcta, y ellos lo que querían es que ellos lo siguieran a ellos. Y Cristo, pero tengo bien que aborrecen las obras de los Nicolaitas. O sea, estás viendo que lo que están haciendo no es correcto y los ha aborrecido, obra que yo también aborrezco. Señor pastor, pastora que me está escuchando, mire bien el ejercicio espiritual de esa congregación. Si todo el tiempo tiene que predicar usted, o todo el tiempo tiene que predicar su esposa y sus hijos, y usted no le está dando parte al pueblo, a que tenga parte también en el culto, usted es un Nicolaita. Usted está subyugando un pueblo que día tras día está sentado en una silla y usted lo deja crecer porque le tiene el pie puesto sobre la cabeza. Por eso es necesario un culto dominical. No lo puede predicar una persona que no sabe predicar, una persona que no puede trazar un mensaje. Pero para eso son los diferentes cultos de la semana. Por lo menos en el culto de mujeres, como lo llaman aquí. En el culto de mujeres, hoy predica la hermana Carmen y la próxima semana predica la hermana María. En el culto de hombres, de obreros, hoy predica el hermano Juan y la próxima semana predica el hermano Pedro. ¿Para qué? Para que ellos también desarrollen su talento. En el cuerpo, si no hay gente por primera vez, no hay problema. Se monte y de pronto si no sabe trazar un mensaje, ya habiendo podido visualizar que el hermano no tiene el don de la predicación desarrollado, vamos a ayudarlo, vamos a enseñarlo, vamos a enseñarle homilética, vamos a enseñarle hermenéutica, vamos a enseñarlo a estudiar la Biblia. O sea, para eso son esos cultos, para ver las falencias, los errores, para ver las inconsistencias de los hermanos y ayudarlos a crecer también. Pero imagínense, si el martes predica el pastor Pedro, si el miércoles predica el pastor Pedro, si el viernes predica el pastor Pedro, si el sábado predica el pastor Pedro, si el domingo predica el pastor Pedro, ¿cuándo va a predicar el hermano Pablo, hermano? ¿Cuándo va a predicar el hermano Luis? ¿Hasta cuándo el hermano Luis va a engordar como un cochino y nunca va a desarrollar, nunca va a dar de gracia lo que de gracia recibió? Si siempre el hermano Pedro está presidiendo, el hermano Nicolaita, porque esa es la verdad. Entonces, cierro. Nicolaita
Nico, los que conquistan, los que subyugan, los que coercionan. Laita, pueblo, los que conquistan, los que coercionan, los que subyugan al pueblo. Unos nicos que siempre están arriba y un pueblo que está abajo. Y yo sé que hay muchas personas en las congregaciones que quieren servir, que tienen el don de la predicación, que tienen el don, que tienen el don realmente tienen el amor de Dios en su corazón suficiente como para empezar a establecer el reino de Cristo, pero no lo han podido hacer, porque el hermano Pedro Pastor simple y llanamente no le da parte. Él es el nicolaíta, él es el que manda y el pueblo tiene que acostumbrarse a obedecer. Yo sé que esta enseñanza es fuerte y yo sé que van a haber muchos pastores que no les va a gustar. ¿Por qué? Porque simple y llanamente te traspasó la palabra de pecho a espalda, te cortó y simple y llanamente no lo vas a. Por eso es que en una congregación tiene que haber varios departamentos. El departamento de las finanzas, el departamento que dirige las actividades, que no precisamente el pastor, porque si nadie lo va a poder corregir. Pero cuando el pastor se equivoca, y tiene que haber un evangelista, un maestro que lo llame a capítulo. Venga acá, hermano pastor, usted está equivocado. Eso que usted está haciendo no es correcto. Eso no es según la palabra. ¿Por qué lo va a confrontar un evangelista, un maestro? Porque tienen la autoridad, tienen un ministerio, presiden igual que él. Pero si ahí no hay. Cuando caminó en la tierra no enseñó eso. Cuando los apóstoles una vez estaban discutiendo que quién de ellos era el mayor, Cristo se acercó y le dijo, ¿por qué vosotros contendéis diciendo quién de ustedes es el mayor? O sea, prácticamente estaban buscando el pastor entre ellos. ¿Quién de nosotros es el pastor después de Cristo? Por parafrasearlo de alguna manera, y Cristo le dijo, ¿por qué vosotros contendéis en tu corazón de que quién de ustedes es el mayor? Y le dijo, llámeme a aquel niño que está allá, tráigame ese niño para acá. Y dijo, el que de ustedes quiera ser el primero en el reino de los cielos, tiene que ser como este niño. ¿Qué quiso decir Cristo con eso? Aquí no estamos buscando líderes, señores. Aquí no estamos buscando un hombre a quien seguir. Aquí hay un Espíritu Santo que va a dirigir esta orquesta. Simple ustedes, llanamente, abran ustedes su boca, que el Espíritu Santo la llenará de su palabra, y ustedes hablarán de mí, y la gente se convertirá a mí. Ya está, eso fue lo que quiso decir Cristo. Pero ya Pedro, Pablo y los apóstoles estaban buscando quién de ellos era el pastor, quién era de ellos el que iba a estar después de Cristo. Y Cristo se lo dijo, no, señores, si ustedes quieren ser el primero en el reino de los cielos, tienen que ser como este niño, de corazón limpio. Un niño no busca liderazgo. Un niño no busca la aprobación de la gente. Un niño obra con una mente sano. Un niño obra con inocencia. Eso es lo que Cristo no estableció líderes. ¿Dónde aparece la palabra líder en la Biblia? ¿Dónde aparece la palabra líder? Búsqueme a alguien que diga en la Biblia que Pedro fue un líder y que Pablo fue un líder. Y búsqueme la Biblia que la Biblia diga que Cristo fue líder. No. La Biblia dice que Cristo se despojó en no ser como Dios, se despojó a lo sumo y se hizo pobre por causa del amor que sentía por nosotros. O sea, Cristo en vez de sublevarse, se humilló. Imagínense. Entonces tomemos el ejemplo de Cristo. Cristo nunca quiso liderar. Cristo nunca quiso, mientras caminó en la tierra, demostrar sus dotes en ser como Dios. Cristo nunca utilizó sus atributos divinos. Cristo luchó una batalla legal, una guerra legal contra Satanás y lo venció como hombre. El Hijo del Hombre venció a Satanás y nunca tuvo la aprobación de nadie porque los fariseos buscaban ocasión para matarlo. Ese es nuestro Cristo de la gloria, el que aborrece la doctrina de los nicolaitas, aquellos que siempre quieren presidir y quieren un pueblo que siempre quieren subyugar. Dios me los continúe bendiciendo, Dios me los guarde y nos vemos en una próxima oportunidad si así Dios lo quiere. Recuerde que este mensaje va a ser subido a YouTube. Compártala con sus amigos, sus hermanos.